Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a un video más de Islam Latinos. Como pueden ver, Abdul Hadi nos acompaña el día de hoy. Estamos haciendo un video no programado en base a las circunstancias que están ocurriendo en el mundo. Informaciones y desinformaciones están a la orden del día. Creo que está de más añadir imágenes. Hay muchas imágenes que, en mi opinión, no se deberían difundir, pero se están difundiendo. Entonces, hay muchas dudas, imagino, yo tengo muchas dudas, imagino que ustedes también las tienen. Y Abdul Hadi nos va a ayudar un poquito a esclarecerlas, nos va a dar un panorama mejor de la situación desde diferentes ángulos. Como musulmanes supimos que esto iba a ocurrir tarde o temprano y hoy está ocurriendo. Entonces vamos a ir de frente al, al, al tema. Abdul Hadi, a lo largo de la historia de la humanidad y desde antes de la creación del ser humano, inclusive lo empezamos antes de este video, y lo hablamos en un video anterior cuando los ángeles le dicen o le preguntan a la Subhanahu wa Ta'ala acerca de la creación del ser humano. Vas a crear a un ser que va a derramar sangre, que va a crear injusticia y va a corromper la tierra. Y Allah Subhanahu wa Ta'ala le dice a los ángeles que él sabe, pero lo No que te no. escucho. ¿No me escuchas? Vamos a ver. Ya. Bueno, hemos tenido unos pequeños problemas técnicos. Abdul Hadi no me escuchaba bien, pero algo está pasando, no sé qué, pero por rato se va la señal, por rato se no me escucha. Abdul Hadi, para resumir, antes de que el ser humano sea creado, lo mencionamos en el video anterior, los ángeles le dicen a Allah subhanahu wa ta'ala que va a crear a un ser humano o va a crear un ser que va a esparcir la sangre y va a llenar de corrupción este mundo, y Allah subhanahu wa ta'ala le responde que Alá sabe lo que los ángeles saben, ¿no? Y es entonces cuando el profeta Adán, el padre de todos nosotros, alayhi salam, empieza a decir los nombres de todas las cosas que los ángeles obviamente no sabían, puesto que ese conocimiento no les había compartido, no se les había dado. Desde la existencia del ser humano, desde los primeros seres humanos, ya la violencia está innata en la naturaleza cuando Caín pues, mata a su hermano Abel. Y a lo largo de la historia de la humanidad han habido muchos genocidios. Nosotros aquí en Latinoamérica hemos visto cuando los españoles, profesando la religión católica, pues exterminaron, casi aniquilan a todos los indígenas, ¿no? Lo hicieron los franceses en Francia, perdón, en África, lo hicieron los británicos en el norte de América, y así podemos seguir citando, ¿no? Los musulmanes han sido perseguidos a lo largo de los años y espero que sea la última vez, pero quiero empezar por entender o tratar de explicar o tratar de entender qué es lo que hace que el ser humano cometa este tipo de atrocidades. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, tú ya lo has mencionado. Es como que estuviera en nuestro ADN la violencia. Y yo le he encontrado una respuesta, no simple, pero una respuesta. Okay. Y es que cuando le das a un ser, en este caso al ser humano, la capacidad de poder hacer el bien y hacer el mal, o sea, le das un libre albedrío, entonces es justamente eso, tiene la capacidad de hacer el bien y hacer el mal. Ahora, cuando hay seres humanos con esta capacidad, porque si el ser humano no tuviera la capacidad de hacer mal como tiene la capacidad de hacer el bien, el libre albedrío no tendría ningún sentido. Claro. ¿Verdad? Ok, perfecto. Entonces, aquí lo importante no es que el ser humano tenga esa capacidad, bueno, sí es importante, pero lo importante a lo que nosotros compete es de qué lado voy a estar yo. ¿Voy a estar de los que se inclinan hacia el bien o de los que se inclinan hacia el mal? Todos sabemos que vamos a morir. Tarde o temprano vamos a morir. Esta vida es una prueba. Es una prueba para nosotros mismos. Es una prueba para demostrarnos así literalmente de qué estamos hechos.
si somos personas, si somos personas que vamos a inclinarnos por la maldad, si vamos a ser el Caín de la historia o vamos a ser el Abel de la historia. Ujú. Esa es la gran diferencia, porque la vida va a acabar de una manera pacífica, de una manera violenta, por enfermedades, por accidentes. Ese no es el punto. No es el punto que mueran tantos palestinos hoy en día en Gaza. El punto es realmente de qué lado estás tú. ¿Estás del lado del bien o estás del lado del mal? Porque tenemos la misma capacidad y a través de la historia el ser humano ha demostrado exactamente eso. Ahora, ¿por qué Allah Subhanahu wa Ta'ala permite eso? Porque es la única manera de que nosotros podamos situarnos en un lado, ser el malo de la historia o el bueno de la historia. Es así de simple, ¿ya? Entonces, nosotros los musulmanes, como creyentes, nos situamos del lado bueno de la historia, no del lado malo de la historia. Y como individuos debemos situarnos del lado bueno de la historia, no del lado malo de la historia. No tenemos que ser los malos de la película. Ahorita Israel, ahorita el pueblo judío, ¿ok? Y más que judíos, los sionistas en este momento de la historia, se han situado al lado equivocado, al lado del mal, ¿ok? Porque ellos se sienten poderosos y eso les ha dado una gran soberbia. Pero van a morir. De aquí a 100 años, ponle 150 años, ninguno de los seres humanos hoy vivos va a estar vivo para entonces. Y entonces no solamente Allah Subhanahu wa Ta'ala, no solamente Dios va a pedirle cuenta a cada una de estas personas, tanto en Gaza, ¿ok? Que fueron martirizados, que han sido pacientes, como al lado israelí, que es en este momento el pueblo que está cometiendo crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, van a tener que contestar ante Dios, cada uno de esos individuos. Y como pueblo en la historia, porque esa ya es nuestra historia humana, Ujú. también van a ser recriminados. ¿Tú crees que esto se va a olvidar? No se va a olvidar. La historia les va a pasar su recibo, porque no se va a olvidar todos los crímenes que han cometido desde que se fundó el Estado de Israel. O sea, el Estado de Israel ha sido el acto más bochornoso o uno de los actos súper bochornosos del pueblo judío como conjunto, de Israel como Estado, de los sionistas particularmente. Es Claro, el acto más bochornoso de la historia, pero Abdulhadi, hay una cosa que ocurre, por todos los crímenes que han cometido a través de estos últimos 75 años. claro, pero hay una cosa que ocurre con la manipulación de masas, con los medios de comunicación. Eh, Lamentablemente, los buenos periodistas, los buenos comunicadores no están en los medios de comunicación, están apartados porque básicamente es o te unes a la línea editorial o a la narrativa que tienen ellos o estás en contra. Es así de sencillo. Las personas que quieren hacer periodismo de verdad, las personas que quieren buscar y difundir la verdad, no están en los medios de comunicación. Eso es claro. Se ha trabajado tan bien la forma de poder aterrorizar a la gente, de manipular a las masas, y el COVID es una prueba de ello, que hoy en día es muy fácil para estas organizaciones cambiar el pensamiento de la gente, ¿no? Ya la gente no habla de Ucrania, en Ucrania está muriendo un promedio de 1.000 personas al día. Claro, la diferencia es que son soldados en una guerra. La gente no habla de lo de las consecuencias que se han dejado en Afganistán, en Yemen, en los mismos uigures, ¿no? Los musulmanes que están siendo de una u otra forma también masacrados, solamente que en silencio porque los medios no hablan de lo que está pasando en la zona de China, por ejemplo. O lo que pasaba en Birmania con otros musulmanes que también fueron desplazados. O las masacres que hubieron ayúdame,
Europa del Este, Kosovo me parece que, bueno, no me acuerdo exactamente, pero a lo que yo En voy es sí, en Kosovo, en Herzegovina. en Segovina, exactamente. Entonces, eh, sí, o las consecuencias que, cómo dejaron Irak, cómo dejaron Libia, ¿no? Entonces, la gente, Siria, sí. Siria, ¿no? Hace poquito nada más, ¿no? La gente olvida fácilmente, los seres humanos olvidamos fácilmente eso. Entonces, sí, es probable que la historia vaya, o una parte de la historia, como lo lo que queda vigente hasta ahora, ¿no? Pero lo que yo voy es un poco más allá. Hemos tenido guerras mundiales, hemos tenido guerra fría, hemos tenido pandemia. ¿Por qué el ser humano sigue luchando por un pedazo de tierra que, para empezar, no es dueño? Porque todo lo que hay en este mundo, el único dueño es Allah subhanahu wa ta'ala. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. ¿Cómo es que el ego llega a estar en un nivel tan alto que el ser humano llega a ser tan arrogante y a pelearse por algo que no se lo va a poder llevar? Esa es la parte que hasta ahora no logro entender. Y quizás muchas personas tampoco. Allah subhanahu wa ta'ala dice que él es el heredero de la tierra y que camine sobre su tierra con humildad y que no hay peor ser humano que el que camina sobre la tierra de Allah con arrogancia y que no reflexionan en que nunca van a ser más altos que las montañas. Mira, ¿qué es lo que pasa? Nosotros perdemos perspectiva. Yo creo que nos olvidamos de que nos vamos a morir. Creemos que vamos a ser eternos. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos recuerda constantemente en el Corán que han habido pueblos que han construido sus casas de tal manera como que van a vivir en ellas eternamente, ¿ya? Y hace la reflexión, mira a esas casas, mira a esos pueblos hoy en día, no hay rastro de ellos o apenas ruinas. Ese es nuestro gran error, ese es uno de nuestros grandes errores, aparte de la soberbia, el poder, cuando el ser humano se siente empoderado, pierde perspectiva, cuando el ser humano se siente muy fuerte, ¿ya? Cree que ese poder va a estar ahí eternamente. Ya la Sohana Wata'ala en el Corán nos ha recordado sobre los Tamud, sobre estos pueblos en el tiempo de Saleh, ¿ya? Que decían, nosotros somos un pueblo poderoso, ¿quién va a ir contra nosotros? Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces ese poder le da al ser humano soberbia y esa falsa sensación, porque es una sensación que todos tenemos, de Uh que -huh. nunca nos vamos a morir. Es más, podemos estar al borde de la muerte y a veces creemos que no nos vamos a morir, Uh -huh. que algo va a pasar. Dicen, un milagro, un milagro. La gente desea vivir. De hecho, el profeta Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, mencionó de que va a llegar un momento en la historia de los musulmanes en que van a ser depredados. ¿Ya? Lo comparó a un animal muerto ahí que llegan todos a servirse de él, o una comida que se invitan todos a comer de ella. Tú mencionaste, por ejemplo, últimamente, que según que la guerra es entre Rusia y Estados Unidos, que la guerra es entre Rusia y China. Oye, pero si examinamos, las guerras que están ahorita devastando al mundo son contra Afganistán, Siria, Irak, Yemen, el norte de África, que la mayoría son países musulmanes, ¿ok? Palestina. O sea, los más masacrados ahorita, hoy por hoy, son los musulmanes. Birmania, ¿ya? Herzegovina. Entonces, eh, ¿qué es lo que está pasando con los musulmanes? Por un lado, el Occidente o los países no musulmanes ven a los musulmanes como un plato para comer, porque son países donde hay mucha riqueza, ¿ya? Aparte de que el Islam tiene enseñanzas que pueden ser, si los musulmanes llegasen a unirse, si los musulmanes llegasen a ser un poquito más practicantes, serían una amenaza para el status quo del mundo como está hoy. Entonces,
Allah subhanahu wa ta'ala o el profeta Muhammad se la sale en este hadith, para terminar de relatarte este hadith, les menciona esto a sus sahabas. Y los sahabas le dicen, ya Rasulullah, ¿es que acaso vamos a ser pocos en número? ¿Ok? Que el mundo va a venir a servirse de nosotros. Y entonces el profeta le dice, no, de hecho van a ser muchos musulmanes, pero van a ser como esa espuma que está encima del agua, que no tiene ningún valor. ¿Y cuál es el motivo de que los musulmanes entren en esa condición? En este hadith también el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hace mención de que los pueblos que son no musulmanes y que tienen algún tipo de enemistad con los musulmanes o simplemente quieren aprovecharse de la condición de los musulmanes, le van a perder el miedo a los musulmanes. No van a tener ningún tipo de temor. Como cuando ves una cucaracha, yo creo que le tienes más miedo a una cucaracha, porque vaya a volar y se te vaya a venir encima, ¿ya? No le van a tener miedo a los musulmanes. ¿Por qué? Porque los musulmanes en sus corazones, y fíjate, y esto es una reflexión para cada uno de nosotros, como individuos, que si te afecta a ti, le afecta a todos, y es una enfermedad que está afectando a todo el mundo islámico. Van a tenerle más temor a la muerte que a Allah subhanahu wa ta'ala. Y van a tener más amor por esta dunya que por la otra vida. O sea, en otras palabras, el amor por el carro, el amor por la casa, el amor por el colchón suavecito que tienes, ¿ya? El amor por esas comidas en restaurante, el amor por esa vida confortable que están viviendo muchos musulmanes o que están muy a gusto en sus lugares donde están ellos, ese amor por eso, por querer tener más, por querer tener más propiedades, más dinero, más casas, es uno de los factores que ha fortalecido a los enemigos del Islam. Y el temor a la muerte. Nadie quiere morir, como que si vamos a vivir aquí eternamente. Nadie Ahora, quiere morir. Todo el mundo quiere alargar la vida. eso que mencionas es una, bueno, forma parte de una de las preguntas que tengo, porque como tú bien dices, ¿no? Los musulmanes específicamente han lidiado muchas guerras y, alhamdulillah, Allah sabe más, pero han sufrido, están sufriendo y digo vamos porque eventualmente, bueno, ahora estamos aquí, pero no sabemos qué va a pasar más adelante, de repente bueno, tú has vivido en tu país de esos momentos que creo que nadie quiere vivir, que es un momento de la guerra, ¿no? En su momento vamos a estar también, imagino, también, o si ya no estamos de repente desde otro ángulo, de otra perspectiva, sufriendo este tipo de golpes, este tipo de pruebas tan difíciles que tenemos que lidiar día a día. Pero lo que yo voy es, si los países musulmanes ya en la historia, y has mencionado a varios países, ¿no? Empezando por Libia, Yemen, Afganistán, Irak, Siria, eh, ¿qué más tiene que pasar para que los musulmanes de una vez dejen de lado sus diferencias? Que yo soy suní, que yo soy shia, que yo soy sufi, que yo vengo de tal escuela, que yo vengo de Pakistán, que yo hablo árabe, que yo soy más blanco que tú, que soy más alto que tú. ¿Qué más tiene que pasar para que los musulmanes de una vez digan, ok, ya, como dicen en inglés, ¿no? Enough is enough. Es suficiente, ya. ¿Qué más tiene que pasar? Mira, yo no sé qué es lo que tiene que pasar. Francamente, yo creo que, por ejemplo, si llevando tu pregunta tal vez, porque algo que me tiene a mí mortificado, por decir lo mínimo, esto que está pasando en Palestina, impotente, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, sufrimos de una manera psicológica, ¿no? Ver cómo están siendo masacrados nuestros hermanos musulmanes y más que eso, ver una masacre de seres humanos, oye, musulmanes o no, o sea, ante nuestros Niños, ojos está siendo civilizado, niños, ¿me entiendes? niños, bebés. Mujeres, Exacto. sí, donde este ejército barbárico, ¿no? Que fue, oye, y curiosamente, ellos fueron víctimas de algo similar en las manos de los europeos.
de los alemanes. Y en vez de ser empáticos con este pueblo que les abrió sus puertas cuando estaban siendo masacrados allá en Europa, fueron los palestinos los que les dijeron bienvenidos, aquí pueden refugiarse. Pero bueno, ya ves, ¿no? Muerdes la mano que te dio de comer, muerdes la mano que te asistió en tu momento de mayor necesidad. Pero no quiero desviarme de la pregunta que me hiciste, ¿no? Ok, ah, a ver, recapitulemos. ¿Cuál fue exacto? Subhanallah. Bueno, Antes de recapitular nuestra pregunta, antes que se me vaya la idea, yo desde pequeño tuve la oportunidad de ver a personas, familiares, que vestían con orgullo el uniforme militar, ya sea que estén en la Marina, en el Ejército, en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Aéreas. Y cuando yo hablaba con ellos siendo de niño, me decían, es que es un honor servir a tu patria, es un honor defender a tu patria, es un honor defender a tu territorio, a tu familia, es un honor vestir este uniforme, ¿no? Y llevar las insignias. Hoy me pregunto, ¿cuánto honor sientes o tienes si es que eres parte de aquellos que masacran bebés, niños, no, mujeres, ancianos? O sea, no, eso no es honorable. con cuánto orgullo, cuánto honor puedes andar por las calles vistiendo ese uniforme diciendo, sí, yo fui parte de estas Fuerzas Armadas que aniquilaron niños, destrozaron cuerpos, cadáveres? O sea, con qué honor, ¿no? Deberías sentir vergüenza, pero bueno, en fin, ese es simplemente mi punto de vista. Abdulhadi, en 5 minutos para luego irnos a un pequeño descanso y tomar un poquito de agua y bajarnos un poquito esta frustración. ¿Qué más tiene que pasar con los seres humanos, con los musulmanes para que Sí, de una vez por todas estén cohesionados como la umma del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? ya. Mira, si hablamos de este incidente en particular, yo creo que eso es justamente el cálculo político que hizo Hamas. Yo no creo que esta incursión que tuvo Hamas, más allá de esa gran prisión, como la han llamado bastante, ¿no? La prisión más grande del mundo, a campo abierto, ¿ok? No fue una incursión con una mira militar, porque es imposible que jamás derrote uno de los ejércitos más poderosos del mundo, como el ejército sionista israelí, de ocupación israelí. Yo creo que fue un cálculo político, yo creo que ellos contemplaron eso que tú estás pensando. ¿Qué es lo que tendría que pasar para que las personas vuelvan su mirada hacia nosotros? Oye, estos sionistas israelíes no solamente han encarcelado al pueblo de Palestina, ahí en Gaza y también en Cisjordania, sino que lo humillan constantemente, ¿ya? ¿Tú sabes de las humillaciones que a diario tiene que pasar un palestino viviendo ahí en su propia tierra? Entonces yo creo que esta fue una incursión más que militar política, fue un golpe como, le voy a meter a este un golpe en la nariz, ¿ya? O un cachetadón para que reaccione y quizás eso sea lo que despierte a los musulmanes, que vean cómo nos masacran, ¿no? Porque ya conocen la barbarie de la que es capaz Israel, la arrogancia a la que ha llegado este ejército de ocupación sionista. Ya conocen su barbarie, ellos lo viven a diario. Saben que con solo que les levanten la mirada y los vuelvan a ver, ya los están maltratando. Imagínate si le metes un golpe en la cara, te van a masacrar. Entonces yo creo que lo que ellos hicieron fue hacer este movimiento porque sabían que iba a venir esta reacción y ellos esperan esto que tú me preguntas. ¿Qué tiene que pasar para que el mundo musulmán despierte, para que los judíos, los sionistas, Israel se la piense 2 veces antes de volver a atacar a un musulmán? ¿Me entiendes? Ellos esperan eso, ellos esperan que todos nosotros nos levantemos, que todos nosotros nos unamos, como dijo el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Mi umma
Mi umma debe ser como un cuerpo, que si una parte de su cuerpo está dolorida, todo el cuerpo lo siente, todo el cuerpo reacciona. Ahora, ¿creo que esto va a despertar a los musulmanes? No lo creo. La jaula o la cubata y la vila. Mira, yo sé que algunos dicen, no, el día que los judíos se tomen al Aqsa, el día que estos sionistas que ni siquiera son creyentes, que la gran mayoría son ateos, dicho sea de paso, que ni siquiera son semitas, porque son eskenazis de europeos, conversos, ¿ok? El día que estos sionistas ateos que se ponen su kippah para entrar ahí a Jerusalén, ¿ok? Solamente para provocar, porque no tienen ningún motivo por qué él estar metiéndose a una mezquita que saben que es una provocación la que hacen con esto, ¿ok? El día que ellos se tomen al Aqsa, ahí el mundo islámico se va a parar. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía que la vida de un musulmán es más valiosa que la misma Kaaba. Si no te para esta masacre, este genocidio contra un pueblo desprotegido, sin armas, pobre, que le cierras el caño del agua cuando te da la gana. Yo la vez pasada estaba escuchando a una judía decir, ay, yo no sé por qué jamás nos atacan. Si ellos tienen ahí su gobierno, ellos son dueños, son soberanos. ¿Qué soberanía hablas? ¿Ah? Donde no tienes un aeropuerto, no puedes salir de esa prisión, puedes pescar dentro de un cierto rango del agua ahí en las costas de Gaza. Cuando estás siendo manipulado, estás siendo humillado constantemente, ¿de qué soberanía hablas? ¿Me entiendes? No tienes un ejército, no tienes pasaporte. Entonces, para terminar, lo que se estaba diciendo es, yo no creo, o sea, si esto no despierta a los musulmanes, ni la toma de Jerusalén ni la toma de Al-Aqsa lo va a despertar. Yo creo que va a tener, que esto se va a arrastrar. Y sabes una cosa, si los judíos logran, si los judíos logran ocupar Palestina, ocupar Gaza, sacar a esta gente de ahí, estos gobiernos que son los guardaespaldas de Israel, como Egipto, Jordania, ellos van a hacer los siguientes, porque los judíos no piensan quedarse solamente con Gaza y solamente con Cisjordania. Ellos piensan llevar sus fronteras más allá de Gaza, hasta el Nilo, dicen, y hasta el Éufrates. O sea, ellos van Vamos, a hacer los siguientes. vamos a ir a un pequeño descanso. Tengo muchas más preguntas a Hadi. Vamos a dar un poquito Inshallah. de agua, inshallah, y regresamos, inshallah, en un ratito, en unos minutos. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.